Soy de la secta de Radical. Es un gusto el poder estar compartiendo acerca de la misión de Dios y de su corazón. Para nosotros es una bendición el poder estar aquí con ustedes y poder compartir del corazón de Dios y de su plan perfecto. Hola, Dios les bendiga. Pues yo soy Oli Cortés, esposa de Víctor, y pues juntos pues estamos preparándonos para salir pronto, como decía Ruth, a Asia. Dios nos está llamando a ir como misioneros. Pues es un gran placer, es un gran honor el poder estar compartiendo con ustedes. Y quisiéramos dar un panorama general acerca de lo que vamos a estar viendo en este taller. Es un taller corto, pero tratamos de abarcar algunos puntos que les voy a explicar para que se animen y puedan compartir esta invitación con más hermanos de sus congregaciones o con más personas para que se puedan unir más y ya después les pasan esta grabación y se pueden incluir la siguiente sesión. ¿Y por qué nació esto? Nos platicaba Rosa acerca de un tema que podíamos compartir con la iglesia acerca de misiones, y estamos en un proceso donde estamos visitando iglesias, compartiendo el proyecto, y pues cuando vamos y visitamos, pues tocamos ciertos temas de misiones y nos damos cuenta que hay algunos hermanos que perciben lo que es las misiones y la iglesia como cosas separadas, y vemos que no es así. Entonces, por eso estábamos pensando en qué tema podría ser de bendición. Estuvimos orando y pues llegamos a este tema de la misión de Dios y su iglesia. Entonces vamos a estar dando en esta primer sesión un panorama general, un panorama bíblico de qué dice la palabra de Dios acerca de las misiones, desde Génesis, un recorrido rápido, y cómo es una tarea que ahora como iglesia nos corresponde. Después vamos a ver vamos a romper algunos paradigmas o algunas ideas que tenemos con respecto a misiones dentro de la iglesia, cosas que hemos escuchado, cosas que muchas veces no nos queremos involucrar por desconocimiento, y creo que va a ser una sesión muy participativa para que pues vayan pensando cuál es la perspectiva que tiene su iglesia, cada iglesia con respecto al tema de misiones, y vamos a estar comentando. Y después vamos a ver la iglesia, viendo la iglesia como la meta de misiones, pero también como la base para misiones, porque la iglesia local es la que envía a misioneros, y vamos a ver cómo es ese proceso cíclico de la misión con la iglesia. Y también para finalizar, pues vamos a cerrar con maneras de participar, cómo tú puedes participar en la misión de Dios desde tu iglesia, cómo te puedes involucrar más, y si tu iglesia aún no está muy involucrada en el tema de misiones, pues dar algunos tips, algunos consejos de cómo empezar a trabajar este tema de las misiones. Y pues esperemos que sea un tiempo de gran bendición. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues podemos, al final, vamos a tener un tiempo para estar con este tema, y pues nos emociona mucho poder compartir con eso. Y pues yo dejo a mi esposo que va a estar compartiendo el tema el día de hoy. Este, pues es una bendición el poder estar aquí con ustedes esta noche. Vamos a empezar con una oración para que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das, Padre Santo. Te damos gracias por la obra de Jesucristo en la cruz, que es por medio de él que podemos tener perdón de pecados, comunión contigo. Y te ruego que este tiempo que estemos en esta enseñanza, Padre, podamos aprender más acerca de tu corazón. Que tu Espíritu Santo sea redarguyendo nuestros corazones y que sea guiándonos en cada momento, Padre. Y que nos pueda abrir el entendimiento, Padre, para podernos unir con tu corazón y que podamos estar contentos porque es un privilegio el poder participar, Padre, de tu obra. Y que en este tiempo seas tú hablando a través de mi boca, Padre, que cada palabra que yo pueda decir, seas tú dirigiéndote a cada corazón. Te ruego que
no nos puedas dejar quietos y que podamos estar amándote más y que al momento de amarte más podamos estar viendo como tú ves con compasión a aquellos que claman por salvación, Padre Santo. Te dejo este tiempo en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, es un gusto el poder estar aquí con cada uno de ustedes. Antes de empezar este tiempo, para mí es una bendición el ministerio de Radical México. Es una bendición el poder haber conocido este ministerio que ama misiones y es una confirmación, Dios, estando en Radical, más sobre la dirección que Dios tenía para mi vida en misiones. Y vamos a ver un tema, hermanos. Voy a compartir pantalla. Y vamos a comenzar con un tema muy, ¿sí se ve bien, Ruth? Sí. Muy bien. Mira, muy bien. Muy importante, que es el tema Dios y su misión. Y quiero que en este inicio de tema, ustedes se imaginen en una carrera de relevos. Muchas veces en la carrera de relevos la gente se tiene que preparar, tienen que entrenar días, tienen que cuidar su alimentación. Pasa un proceso muy largo para que puedan llegar a la carrera. Pero en la carrera de relevos cada persona es importante en el equipo. No hay ninguno más importante que el otro, desde el entrenador hasta los que van a estar corriendo en la parte de relevos. Y en esta parte de Dios y su misión, quiero que veamos este panorama como si fuera una carrera de relevos, porque hay personajes bíblicos que al inicio decidieron creerle a Dios y decidieron obedecer a su misión y pues ellos pasaron la estafeta a alguien más que a la generación que venía. Y pues, como dice el título, Dios y su misión, en esta carrera que vamos a tener y en este panorama que vamos a ver desde el Génesis hasta la iglesia, quiero que ustedes se pongan a pensar en cómo hombres obedecieron y en cómo ellos fueron firmes al decirles sí al llamado que Dios les había puesto. Y el tema, Dios y su misión, y como dice ahí en la pantalla, Dios es el centro de todas las cosas. Él desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de Jesucristo. Y hay unos datos, hermano, antes de comenzar. Quiero dar algunos datos, a lo mejor pueden ser algunos números más o algunos números menos, pero en la Tierra hay más de 8.000 millones de habitantes en toda la Tierra. Y de todos esos 8.000 millones de habitantes de toda la Tierra, hay un 40% de la población que todavía no conoce de Jesucristo, que no ha escuchado de esta gran historia de amor, que no ha escuchado del Evangelio precioso de Jesucristo. Y quiero que tú te pongas a pensar en aquellos hombres que respondieron y dijeron sí a la misión de Dios y cómo nosotros ahorita como iglesia vamos a responder a su plan y cómo nos podemos unir a su corazón. Creo que si pensamos en aquellos países, podríamos decir, ¿por qué tenemos que ir tan lejos o por qué tenemos que cruzar al otro del lado del mundo o aquí mismo en México? Porque a lo mejor cerca de nuestra ciudad o del lugar donde nosotros radicamos, que hay una iglesia cercana o a lo mejor alguien más nos podría compartir sobre el Evangelio o nuestro vecino, o a lo mejor nosotros mismos podríamos ir a comprar una Biblia y podríamos empezar a leerla. Hay muchísimas oportunidades para que nosotros podamos escuchar del Evangelio, pero hay lugares donde lamentablemente todavía no se ha escuchado de esta gran misión, de esta salvación preciosa que hay en Jesucristo. Vamos a ver el panorama completo en la clase. Y el panorama, me voy a mover aquí porque todavía no soy muy bueno en la tecnología. Muy bien. ¿Sí me veo, va? ¿Y si me escucho bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. El panorama de estas sesiones, el enfoque principal de la Biblia es Dios y sus propósitos, no nosotros. Tenemos que desafiarnos nosotros como iglesia de ver la Biblia de una manera diferente para poder ver realmente que la Biblia es acerca de Dios y no es un libro acerca de nosotros. También vamos a ver en este panorama y vamos a aprender juntos el cómo Dios se ha revelado a sí mismo a través de las edades
por medio de varios instrumentos, y su propósito principal es revelarse a todos los pueblos del mundo mediante esos instrumentos, que ahorita es la iglesia. Y también otro punto es, y una meta principal es que todos los le adoren por medio de la persona de Jesucristo. Por eso son las misiones, porque todavía la adoración eh, no se ha dado en todo el mundo. Y vamos a ir guiándonos un poquito y quiero que me ayuden a buscar Romanos 11:36, por favor. Romanos 11:36. El que lo encuentre, si lo puede leer, por favor. Dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Es un versículo creo que muy clave para nosotros poder entender que toda la Biblia y todo lo que viene en la Biblia se refiere a la persona de Dios y no a nosotros, porque muchas veces leemos la Biblia a lo mejor buscando que el fin seamos nosotros, pero si vemos en este versículo, todo el centro y el personaje principal de la palabra es Dios mismo. Y nosotros debemos conectar con el corazón de Dios para poder entender su plan. Vamos a ir a otra diapositiva y vamos a ver algo muy interesante. Dios y su... Nos vamos a ver en el libro de Daniel, pero al leer Daniel podemos nosotros entender que el enfoque principal del libro de Daniel es Dios, porque Él es el que da la protección, Él es el que guía todo el personaje de Daniel. Daniel es el que está buscando a la persona de Dios y Dios quiso utilizar al pueblo de Israel en una nación pagana. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que esa nación pagana pudiera conocer al único Dios verdadero. Es algo muy interesante porque muchas veces a lo mejor vemos el exilio, sí, el pueblo de Israel desobedeció, pero realmente el que los llevaran en cautiverio también fue una herramienta muy necesaria para que los demás pueblos conocieran al único Dios verdadero. Y si lo vemos desde ese lente, fue un choque el que Daniel y los demás personajes que aparecen en el libro de Daniel pudieran dar a conocer ese Dios, porque hubo varios que pudieron creer en ese Dios verdadero y único en el libro de Daniel. Y vamos a empezar un poquito con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Por ahí se me fue Dios con la D chica, perdón hermanos, pero realmente el propósito de Dios es redimir un pueblo de todos los pueblos, que sería todas las etnias, y ser soberano de un reino que reemplazará a todos los reinos. ¿Y cuál es el tema de la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela un plan de Dios, que todos los pueblos le conozcan y le adoren por medio de Jesucristo. Y platicaba yo con mi esposa que es una bendición que nosotros podamos ser parte de esa historia, que nosotros podamos ser parte de ese plan, porque Dios nos da el privilegio de poder ser instrumentos para poder llevar su nombre y poder llevar el Evangelio a otras naciones y poder darlo a conocer. Y aquí dice, en este momento de la historia es un tiempo emocionante porque podemos ser parte de la misión de Dios. En este siglo XXI de globalización y migración, recibir a las naciones se está convirtiendo en una llave estratégica para la iglesia global para cumplir el mandato de Cristo de hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí me voy a quedar un poquito. Muchas veces pensamos, yo tengo que ir a otra nación o tengo que ser misionero. No, realmente Dios nos manda a toda la iglesia para poder participar de su plan y como creyentes, ¿qué debemos de hacer? De compartir el evangelio con cualquier persona que podamos tener cerca. Y como lo vemos en este momento de globalización y migración, a lo mejor no es necesario ir hasta el otro lado del mundo, sino que mucha gente como México estamos nosotros recibiendo a muchos migrantes, estamos recibiendo a gente del otro lado del mundo, hemos estado viendo chinos, hemos estado viendo coreanos, hemos estado viendo muchos extranjeros con los cuales Dios nos está permitiendo participar de este plan precioso.
Y es algo muy importante que debemos de pensar. En Guadalajara, yo sé que hay mucho extranjero, en Querétaro, en Aguascalientes, en Monterrey, en Sinaloa, y creo que nosotros debemos de pensar y ver como esta única oportunidad para poder compartir con aquellas personas que a lo mejor es de difícil acceso. Si yo voy al otro lado del mundo y aquí estando en México, podemos tener un poco más de libertad para poderles compartir de este evangelio precioso y de esta libertad que se encuentra en Jesucristo. No sé qué piensan ustedes de esto, hermanos. Pues muy cierto, porque muchas veces pues es el pretexto que nos ponemos, ¿no? De que no, yo no puedo salir porque pues mi trabajo, que mi familia, que esto y que aquello. Y pues realmente ya no tenemos pretexto porque sí, en nuestro país hay demasiado extranjero y están llegando ellos a nosotros, entonces nosotros tenemos la oportunidad de compartir, aunque no queramos, a las etnias y que todo llegue a todas las naciones. Así es, Naye, porque a lo mejor muchas veces podemos verlo desde otra perspectiva y podemos decir, a lo mejor Dios no me está llamando a ir al otro lado del mundo, pero Dios está trayendo las naciones a nosotros y es una gran oportunidad para poder cumplir con el plan de Dios y su propósito, que es, como lo dice ahí, redimir un pueblo de todos los pueblos que son etnias y ser soberano de un reino que reemplazará a todos los reinos y que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia revela un plan de Dios, que todos los pueblos le conozcan y le adoren por medio de Jesucristo. Y si vemos los primeros dos versículos de los primeros dos capítulos de la Biblia, habla de la creación y de la relación que Dios tenía con Adán. Después viene la caída y desde Génesis 2 hasta Apocalipsis es el plan de redención por medio de la persona de Jesucristo. Y Dios quiere que todos se salven y que nadie pues se pierda. Y es algo muy importante verlo desde este lente, porque a lo mejor podemos decir, estaba viniendo gente de otro lado, pero también estamos viendo que varias etnias como mixtecos, zapotecos, náhuatl, también están ya viniendo a las ciudades porque también están buscando trabajo, están buscando formas para poder solventarse y es una gran oportunidad que nosotros tenemos para poder compartir con ellos. Pero creo que muchas veces, viéndolo desde un ángulo, muchas veces no nos queremos acercar a ellos por el idioma, a lo mejor porque no sabemos cómo hacerle, o a lo mejor porque nos cuesta adaptarnos a ciertas partes culturales que ellos traen, pero creo que es un llamado de Dios para nosotros el poder compartir con cualquier persona que se nos presente y que Dios nos ponga en nuestro camino. Y vamos a meternos un poquito. La misión es nacida en el corazón de Dios, pero ¿qué es la misión? Es todo lo que Dios está haciendo en la misión. Vemos que en la creación todo va perfecto, pero el hombre desobedece y Dios tiene una misión cuando el hombre desobedece. Es una misión autoimpuesta que nació en el corazón de Dios. Dios en su corazón nació la parte de que el hombre pudiera ser redimido y poder ser salvo. Y es algo muy importante que debemos de ver. Las misiones nacieron en el corazón de Dios y en términos reales, Dios ejecuta una misión para que el hombre se reconcilie con Dios mismo. Y es algo muy importante porque vemos en la parte de la caída que cuando el hombre es expulsado, no nace en el corazón ni de Adán ni de Eva el poder reconciliarse de nuevo con Dios, sino que nace en el corazón de Dios mismo. Y es algo que debemos de tener bien en claro para poder conectar nosotros con el corazón de Dios. ¿Y qué son las misiones? Es cómo nosotros vamos a responder en la misión de Dios cumpliendo algún trabajo, accionando, o Dios nos va a encomendar ciertos objetivos concretos o tareas específicas como personas. Pero creo que a toda la iglesia se le ha encomendado el predicar del Evangelio y de dar a conocer el nombre de Jesucristo en todas las naciones. Entonces, si lo vemos desde ese punto, las misiones nacieron en el corazón de Dios. Y Dios nos da ese privilegio enorme y precioso de poder participar y ser instrumentos para llevar a cabo esa misión. ¿Alguna pregunta de este punto, pastor, o los que están ahí conectados? No, Víctor, muy amable.
Pues muy bien, vamos a meternos un poquito más de lleno y vamos a ver desde un lente, desde Abraham y cómo Dios conecta con Abraham. ¿Para qué? Para poder ser bendición a todas las naciones. En el tiempo de Abraham, le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela. ¿Para qué? Para que por medio de él saliera una nación grande que le pudiera servir y que pudiera dar a conocer al único Dios verdadero. Dios se revela a sí mismo a las naciones por medio de quién? De su pueblo, y fue lo que hizo con Abraham. Decidió que por medio de Abraham saliera la bendición a todas las naciones y que por medio de Abraham se levantara un pueblo que le pudiera estar adorando. Y si lo vemos desde ese punto, Abraham salió como extranjero y lo vemos desde la línea Abraham, Isaac, Jacob y todos sus descendientes que salieron y que tuvieron que dar a conocer ese Dios verdadero con otras naciones. Y vamos a ver qué dice Génesis 12:1 del 1 al 3. Génesis 12:1 del 1 al 3. Y lo voy a leer. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es algo muy importante y para mí el versículo 3 es algo que impresiona mucho. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una instrucción que Dios le está dando a Abraham, que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero yo me pongo a pensar en el tiempo de Abraham. Abraham estaba cómodo, Abraham tenía economía. Si estudiamos la vida de Abraham, a lo mejor ya no tenía necesidad de irse de su tierra ni de su parentela, pero había una misión en el corazón de Dios y se la quiso transmitir a Abraham, y Abraham entendió esa misión y quiso ser obediente y quiso salir. ¿Para qué? Para que ese Dios maravilloso fuera conocido en qué? En todas las naciones. Y si lo vemos desde un panorama, en ese tiempo, en los tiempos de Abraham, no habían países geopolíticamente hablando, como los vemos ahorita, como sería todo el país de México, el país de Estados Unidos, sino que habían familias, y lo que quiere decir aquí en el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando viene nación, significa en ese punto que serían etnias, que serían familias. En el 3 lo vuelve a repetir, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si lo vemos desde ese panorama, ahí comienza la misión de Dios con el hombre, que le dice que saliera de su tierra y de su parentela. ¿Para qué? Para que pudiera ser bendición a todas las naciones. ¿Y cuál es esa bendición? Jesucristo es esa bendición, porque si lo vemos desde un parámetro, desde una línea, esa bendición llegó por medio de la persona de Jesucristo. Y yo me pongo a pensar, si Abraham hubiera dicho, no porque ya a lo mejor son muy grande, o no porque a lo mejor ya estoy estable, no porque a lo mejor aquí estoy cómodo, pudo haber puesto muchos pretextos a Abraham, pero dijo, quiso obedecer a la misión de Dios y a su plan, y quiso ser ese instrumento para bendición a todas las naciones. Y es algo que debemos de hacer nosotros como iglesia, conectar con este corazón como lo tuvo Abraham. ¿Para qué? Para poder ser bendición a todas las naciones. Y si vemos, a lo mejor muchas veces podemos poner pretextos como, yo no soy a lo mejor un hombre muy elocuente, o a lo mejor no tengo tantas herramientas, o a lo mejor puedo poner pretextos, o a lo mejor puedo decir no soy tan bueno, o a lo mejor tengo estos defectos. Si vemos la vida de Abraham, un hombre que fue madurando con el paso del tiempo, pero quiso y tuvo como meta poder cumplir con la misión de Dios. Y así nosotros, a lo mejor no somos los más preparados, pero si decidimos creerle a Dios, sabemos que es su misión y Él es el que va a obrar y Él es el que va a dar las herramientas. ¿Para qué? Para que todas esas técnicas que todavía no conocen al único Dios verdadero puedan venir al conocimiento de Jesucristo por medio de que nosotros compartamos de este evangelio precioso. Y vamos a ir a la siguiente diapositiva.
para ir viendo de nuevo la línea de cómo Abraham, y por medio de su descendencia, pasó la estafeta a toda la nación que sería el pueblo de Israel. Y vamos a ver varios versículos, el cómo Dios quiere ser conocido en todas las naciones. Y vamos a empezar con Éxodo 9:14. Si alguien me ayuda con Éxodo 9:14, por favor. El que lo tenga, me ayuda a leerlo, por favor. Éxodo 9:14. Sí. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Aquí algo muy importante, ¿no? Vemos en el libro del Éxodo que Moisés estaba en Egipto y vemos que un extranjero está en el pueblo de Egipto. ¿Y cuál era el plan? Si vemos que ahí el plan era que Dios fuera conocido, a lo mejor podemos pensar en todos los prodigios, en todas las señales que hubo en la salida de Israel de la esclavitud que tenía. Y si vemos desde un lente y de otra perspectiva, podemos ver que todas las señales que hubieron fue ¿para qué? Para que Dios pudiera ser ¿qué? Conocido, porque dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. El plan era que pudieran conocer al único Dios verdadero, porque si vemos el panorama de los egipcios, tenían muchos dioses, pero no estaban adorando al único Dios verdadero. Y Dios decidió levantar a Moisés, un hombre que era tartamudo, un hombre que fue asesino, un hombre que a lo mejor muchas veces al principio decidió no creerle a Dios, pero si vemos la vida de Moisés y cómo él fue madurando, fue comprendiendo el plan perfecto de Dios en su vida. Y vemos que por medio de su vida y de obedecer a Dios, vemos que el pueblo egipcio y que otras naciones pudieron conocer a Dios por medio de las señales y prodigios que se vieron en ese tiempo. Ahora vamos a ir a Reyes, Primera de Reyes 8:60. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Primera de Reyes 8:60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Algo muy importante que dice aquí, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y es algo muy importante. Aquí vemos también en la parte de los reyes que Dios quería ser conocido en qué? En todas las naciones. Y es algo muy importante que la dedicación del templo fue para un fin en específico, para que Dios fuera conocido en todas las naciones. Y estratégicamente, si vemos y leemos la palabra, el templo de Salomón estaba puesto en un lugar donde todos que podían pasar, y para eso era la dedicación del templo de Salomón. Muchos iban a ir a visitar ese templo para que conocieran al único Dios verdadero. Y lo dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y es algo que nosotros nos debemos de poner a pensar en nuestra iglesia o en el lugar donde nosotros estemos. Es para que conozcan al único Dios verdadero, es para que sepan que no hay otro como Él, es para que sepan que hay salvación en Jesucristo, donde me pongan, a lo mejor algunos escuchaba que eran de Chiapas, algunos que eran de California, algunos se están conectando desde Guadalajara. En el punto donde Dios nos pone es para que Él pueda ser conocido. Y si lo vemos desde ese panorama y guiamos nuestra vida desde ese punto, nos vamos a dar cuenta que en el lugar donde Dios nos ponga es para que conozcan al Dios maravilloso, al Dios verdadero, porque mucha gente, a lo mejor la única persona que se va a topar y que va a conocer, que conoce del Evangelio, somos nosotros, y a lo mejor no nos ponemos a pensar en ello. Que vemos a lo mejor un grupo de mixtecos bajando allá en nuestra ciudad, es para que nosotros podamos compartirles el Evangelio. Si hay un grupo de gente de la India, de la China, de cualquier otro lugar en nuestra ciudad, también es para que nosotros podamos compartir del Evangelio precioso. Y vamos a leer también Isaías 49:6. Isaías 49:6. Si
Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Isaías 49:6. Isaías 49:6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Lo vemos, el propósito del pueblo de Israel era que ser luz a todas las naciones. Es algo muy importante que debemos de nosotros de pensar y de ver este panorama. El pueblo de Israel, al lugar donde iba, era para hacer luz a las naciones, y a lo mejor si iba a cautiverio, también era un propósito para que fuera luz a todas las naciones y que pudieran conocer al único Dios verdadero. Y como lo veíamos en Primera de Reyes 8:60, donde Dios nos ponga es para que nosotros podamos ser luz a las naciones. Como lo vimos al principio, muchas naciones están viniendo a México, pero ¿con qué razón o con qué plan? Si lo vemos, nada escapa del plan de Dios perfecto. Y si Dios está trayendo a las naciones es para que nosotros podamos ser luz a las naciones. Y si Dios está poniendo en nuestro corazón ir a otra nación, es para poder ser luz a aquellos que están clamando por salvación. Y como lo veíamos al principio, hay etnias que todavía no conocen de esta luz verdadera, que todavía no conocen de esta salvación preciosa que hay por medio de Jesucristo. Y si lo vemos desde un plano, el 40% de la población mundial necesita esa luz que es por medio del Evangelio. Entonces, iglesia, si lo vemos desde este punto, vemos que en el corazón de Dios, al inicio, cuando el hombre pecó, nació que el hombre pudiera ser redimido por medio de la persona de Jesucristo. Él da la estrategia y nosotros vamos a ser instrumentos como lo fue Abraham. Vemos a Isaac, vemos a Jacob, vemos a todos sus descendientes. Ahora lo vemos con el pueblo de Israel para el mismo plan, que es dar a conocer la salvación que hay por medio de ese Dios verdadero y que conozcan a ese único Dios verdadero. Y ahora lo vamos a ver después del pueblo de Israel, vamos a ver que entra Jesucristo, que es el modelo y el mensaje del Evangelio. Dios y su plan para todos los pueblos del mundo, porque si lo veíamos en el Antiguo Testamento, el plan de Dios era que no solamente el pueblo de Israel pudiera ser salvo, sino que vemos a una Rahab, vemos a una Ruth y vemos varios extranjeros que creyeron en ese único Dios verdadero. Desde el Antiguo Testamento vemos que esa salvación era para todos y ahora lo vamos a ver con Jesucristo viniendo a la tierra para poder traer salvación a todas las naciones por medio de su sacrificio perfecto. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo aquí a la tierra? Vino a traer buenas nuevas a todos los pueblos. Lo vemos en Lucas 24, del 46 al 47, y no los vamos a leer. Si quiere, apúntenlo. También vemos en Lucas 2:32, Dios se reveló a la humanidad por medio de ¿qué? De la persona de Jesucristo. Dios mismo se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener acceso de nuevo y reconciliarnos con el único Dios verdadero. También algo muy importante, Jesús vino a traer a las ovejas al redil. Como sabemos, andábamos como ovejas sin pastor cuando todavía no teníamos el conocimiento de Jesucristo. Y Jesús fue lo que vino a hacer. En Lucas 4:18, ese sí lo vamos a leer. Lucas 4:18. Y si quieren yo lo leo. Dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vemos que Dios tenía una misión para Jesucristo y la vino a cumplir. Cuando Él vino a traer esas buenas nuevas. Cuando la mujer con flujo se le acercó, pudo tener sanación. La mujer que era viuda pudo tener esperanza. El hombre que no podía ver, pudo ver.
El hombre que no podía caminar pudo caminar, pero sobre todo pudieron tener salvación y perdón de pecados por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Es algo muy importante que vemos que Jesús es el modelo y el mensaje, porque si lo vemos desde ese punto, vemos que Jesús se enfocó en los 12 discípulos, pero también se enfocó en su propia cultura y pasó 35 barreras culturales. Es algo muy importante. Jesús no solamente se quedó en Nazaret, sino que salió y cruzó 35 barreras culturales y compartió de las buenas nuevas que había de salvación. Y algo muy importante que también hizo Jesucristo, que se enfocó en el carácter de las personas, también se enfocó no solamente en quedarse con unos pocos, sino que se enfocó en la multiplicación y también nos envió. Y él lo dijo, como el Padre me envió, también así yo los envío a ustedes. Y si vemos desde ese punto, desde ese panorama, Jesucristo es el misionero por excelencia, es el modelo y es el mensaje. Y lo que Él hizo, nosotros debemos de replicarlo, porque muchas veces pensamos nosotros, Abraham obedeció, vemos que el pueblo de Israel obedeció, pero vemos que Dios mismo vino en la persona de Jesucristo y cumplió con su tarea hasta la cruz y murió y resucitó y ascendió y nos dejó con esa tarea a la iglesia, que es algo muy importante que debemos de nosotros entender y que es un privilegio para toda la iglesia, el poder compartir de este evangelio precioso y poder replicar ese mismo modelo que dejó Jesucristo cuando Él vino aquí a la tierra. Y si lo vemos desde ese punto de vista, cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos está enviando a que podamos tener compasión por aquellos que aún no conocen de Jesucristo, porque el corazón de misiones es tener compasión por aquellos que están clamando por salvación. Y si lo vemos los chatinos, vemos los mixtecos, vemos los indios, vemos los totonacos, vemos los tarahumaras, vemos a todas las etnias que todavía no han sido alcanzadas, debemos de verlo con ese lente como veía Jesucristo, con compasión, porque dice la palabra más adelante en Mateo, y lo voy a leer, Mateo 9, vamos a Mateo 9, 36. Sí, Mateo 9, 36. Aquí se me perdió. Mateo 9, 36. ¿Y qué dice en Mateo 9, 36? Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y más abajo dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si vemos estos versículos, podemos ver que el corazón de misiones es tener compasión por aquellos que están clamando por salvación, por aquellos que no conocen todavía de Jesucristo. Y si vemos a la persona de Jesucristo cuando Él vino, se acercó a los pobres, se acercó a los necesitados, se acercó a aquellos que tenían puestos importantes, se acercó a todos, se acercó a los extranjeros, cruzó barreras culturales. ¿Para qué? Para que pudieran tener el conocimiento del único Dios verdadero y el perdón de pecados, hermanos. Pero muchas veces la iglesia, lamentablemente, cuando ve a los cholos, cuando ve a los hippies, cuando ve a los darquetos, cuando ve a los punquetos, muchas veces la iglesia no está viendo como Jesucristo ve, sino que los ve aparte y no los estamos viendo muchas veces con compasión, sino que a lo contrario, cuando llega alguien hacia la iglesia, muchas veces lo sentamos hasta atrás y no hacemos lo que Jesucristo hizo, no modelamos lo que Jesucristo hizo, no entregamos ese mensaje que Jesucristo mismo dio con su vida y que lo reflejó, y que vemos que es el mensaje completo y perfecto, la persona de Jesucristo. Cuando vemos que baja gente de la sierra, tampoco nos estamos acercando, hermanos, porque muchas veces no estamos viendo con compasión a aquellos que están clamando por salvación, hermanos. Y es algo que debemos de despertar, porque en el corazón de Dios están todas estas etnias, todas esas personas que todavía no han escuchado del evangelio. Y como lo vemos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos.
Y qué privilegio, hermano, ser de esos pocos obreros. Y qué privilegio de poder participar en la misión de Dios, porque nos unimos a su plan. Y algo muy importante que debemos entender, hermanos, en esta parte de Jesucristo y el cómo Él conectó con el corazón de Dios, es que no hay ningún sacrificio en seguir a Jesucristo, porque el sacrificio perfecto ya lo hizo Jesucristo en la cruz. Porque muchas veces pensamos, es un sacrificio si yo dejo mi familia o dejo muchas cosas, pero si realmente lo vemos desde un lente, el sacrificio perfecto ya lo hizo Cristo en la cruz, y para nosotros sería un privilegio el ser sus discípulos, el poder seguirlo a donde sea y a donde Él nos envíe. Y pues vamos a pasar a la otra diapositiva para no extenderme mucho, porque vamos a ver algunos puntos sobre la gran comisión que, como ya vimos, la gran comisión no nació en el Nuevo Testamento, sino que nació en el corazón desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dice aquí? Jesús comisiona a la iglesia para que fuera un instrumento para revelarles el Padre a las naciones. El instrumento principal que ahorita fue pasado de estafetas, lo vemos con Abraham, lo vemos con el pueblo de Israel, lo vimos que Cristo cumplió con su misión y ahora esa estafeta se la pasó a la iglesia y es el tiempo de la iglesia que salga a predicar a todas las naciones. Y no vamos a ver los versículos como tal y no los vamos a leer, pero vamos a ver Mateo 28:19, que si lo vemos desde un panorama, lo voy a leer, hermanos, mejor para no decirlo de memoria. Mateo 28:19. Y lo voy a leer desde el 18. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es algo muy interesante que en estos versículos vemos que viene toda autoridad ¿para qué? Para poder enseñar todo lo que Jesucristo vino a hacer. Toda autoridad de que sabemos que Él ya venció la muerte y que venció al pecado y que venció a Satanás y que vamos en su nombre y que vamos a compartir con su autoridad y no con nuestras fuerzas. Es algo también muy importante, hermanos, que vamos con la autoridad que Él nos está dando, porque dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y nos está ordenando todas las naciones. Y en lo que nosotros vamos, estamos compartiendo, estamos bautizando y estamos enseñando lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Y todas las cosas que es enseñarles todas las cosas que nosotros hemos aprendido y que vamos a ir a ser discípulos a todos los pueblos. Y que la última parte, todos los días, esto quiere decir que Jesús, el que ascendió, va a estar con nosotros todo el tiempo cuando nosotros vamos a compartir a todos esos lugares y a todas esas etnias que están marcando aquí, porque en el versículo 19 dice: a todas las naciones, y si lo vemos, naciones se traduce a etnos, que serían etnias. Entonces Dios nos está mandando a todas las etnias a compartir de este evangelio precioso. Y vamos a ver en Marcos 16:15, que es el mismo mensaje, es un mensaje de urgencia que nos da un método de alcance geográfico para ir a cada persona. En Lucas 24, del 47 al 48, es un mensaje cristocéntrico que vemos que Jesús les está recordando en el camino de Maús todo lo que pasó desde el Antiguo Testamento, lo que se tenía que cumplir como promesa, y ahora lo que ellos tienen que ir a hacer para ser testigos a todas las naciones. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo, porque cuando nosotros predicamos, el Espíritu Santo está obrando en cada corazón. En Juan 20:21 es un evangelio que relacional, donde yo tengo que ir con las personas, donde yo tengo que ir con un propósito, que es ir a compartir el evangelio,
a todas las naciones. Y en Hechos 1:8 lo vamos a leer. Ese sí lo vamos a leer, hermanos. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Vemos aquí que en Hechos 1:8 Dios nos da un bosquejo de cómo va a ser el plan, nos da una estrategia, nos da una normativa, nos manda tanto global como localmente, nos manda a cruzar barreras y nos manda a que sea algo simultáneo, hermanos. Es algo muy importante que debemos de ver nosotros aquí cuando leemos Hechos 1:8. Recibimos el Espíritu Santo, que es el que opera, y es el que obra, y es el que convence de pecado a aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo, y lo vemos aquí. Dice: me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Vemos que es global como local, y nos manda a cruzar barreras, no solamente quedarnos en nuestra Jerusalén. Y si lo vemos desde Abraham hasta ahorita, hasta la iglesia, es una tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros como iglesia de cumplir la gran comisión, de llevar a aquellas personas que están clamando por salvación la parte de que puedan conocer al único Dios verdadero, porque si lo vemos, hay naciones que están adorando a más de 33 millones de dioses. Hay naciones donde se están adorando a presidentes, o hay naciones donde lamentablemente están yéndose en una idea equivocada del evangelio, hermanos. ¿Y cuál es nuestra tarea principal? Dar el mensaje de Jesucristo a todas las naciones para que Dios pueda ser glorificado por medio de ello. Y si lo vemos desde este panorama, toda la iglesia tiene la tarea y tiene el deber de compartir del evangelio donde Dios lo esté poniendo, sea en su Jerusalén, sea en su Judea, sea en su Samaria, o sea hasta lo último de la tierra, hermanos. Y si lo vemos este método y este alcance, las misiones, si lo veo yo desde aquí, las misiones son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Y no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta acerca de este tiempo que vimos acerca de la iglesia, hermanos. ¿Ninguno? Vamos a ir con la siguiente diapositiva, hermanos. ¿Por qué Dios quiere que los pueblos del mundo le conozcan? Y es la pregunta que nos debemos de hacer, hermanos. ¿Por qué quiere Dios que los pueblos del mundo le conozcan? Y algo muy importante, porque Dios será glorificado cuando todos los pueblos del mundo le conozcan y le adoren por medio de la persona de Jesucristo. Y algo muy importante en Apocalipsis 5:5, que vemos ahí a todas las naciones y a todas las lenguas adorando al Cordero que ha vencido. Y si lo vemos desde esa perspectiva, desde esa línea, la adoración es el final que Dios tenía en mente desde antes del principio. Y si la adoración de las naciones es el objetivo que Dios busca, este debe de ser nuestro objetivo como iglesia, hermanos. El poder compartir de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Dios reciba toda la adoración completa por medio de la persona de Jesucristo. Y voy a dar algunos datos, hermanos, para que ustedes se pongan a pensar, y los voy a repetir. 40% de la población no ha escuchado de este evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha quedado quieta y se ha quedado a lo mejor tranquila y se ha quedado sin hablar. La mayor tragedia que podemos nosotros tener como iglesia, hermanos, es que nosotros podamos estar adorando en la iglesia y podemos estar cantando y podemos estar gozándonos en que sabemos que el Cordero ha vencido y que tenemos esperanza eterna. Pero la mayor tragedia es olvidar a aquellas personas que no tienen del Evangelio y pensar en aquellas personas que van a pasar una eternidad sin Dios. Y si lo vemos desde ese punto, hermanos, recordar qué hubiera pasado
si los discípulos no hubieran respondido a la gran comisión? ¿O qué hubiera pasado si al misionero que enviaron aquí a México no hubiera respondido al venir a México y hacer el proceso de traducción, el poder pasar barreras culturales, el poder dejar toda su familia, el poder abandonar a lo mejor todo lo que tenían? ¿Qué hubiera pasado si la persona que nos habló de Jesucristo no hubiera tenido la valentía y se nos hubiera plantado y nos hubiera presentado ese evangelio precioso de Jesucristo? ¿Dónde estaríamos nosotros ahorita, hermanos? Que nos pongamos a pensar y que nos pongamos a pensar si Jesucristo vino y dejó todo realmente, que es el creador, que dejó y se despojó de todo y no se aferró a ser igual que Dios, sino que vivió como hombre y fue a la cruz y tuvo esa muerte por el perdón de nuestros pecados. Porque nosotros no podemos despojarnos de todo lo que somos para poder pasar esas barreras culturales y poder compartir del evangelio fuera de nuestras cuatro paredes? Porque algo muy importante, hermanos, que vemos aquí, todos obedecieron y tuvieron el privilegio de participar como instrumentos para dar a conocer ese Dios verdadero. Pero si lo vemos desde ese punto, si nosotros obedecemos, Dios va a levantar a más hombres. Y es un privilegio el poder participar y ser instrumentos de ese Dios maravilloso para darlo a conocer a aquellas naciones que están clamando por salvación. Y si vemos a los cholos, vemos a la gente que está allá afuera, vemos toda la maldad que está en el mundo, vemos que muchas veces como iglesia estamos orando, Dios quita toda la maldad y la corrupción que hay en México, pero hay toda esa maldad porque todavía no han conocido al único Dios verdadero. Es porque la iglesia a lo mejor no ha entendido todo ese plan de Dios y no ha entendido el corazón de Dios y no se ha conectado con el corazón de Dios, que mucha gente está viviendo en oscuridad allá afuera, hermanos. Y entonces nosotros cuando vemos esa oportunidad y vemos este panorama bíblico, la estafeta fue pasada a la iglesia. ¿Y qué nosotros estamos haciendo como iglesia, hermanos? ¿Estamos yendo o nos estamos quedando? Porque si vemos, Dios no mira lo que el hombre ve, mira un corazón dispuesto que esté entregado a querer servir en la gran comisión y en su plan perfecto que tiene que dar a conocer este evangelio perfecto a todas las naciones, hermanos. Y les dejo este reto. ¿Qué estoy haciendo yo con esta estafeta que se me pasó? La voy a pasar a las demás generaciones, voy a cumplir y voy a correr hacia la meta, o solamente me lo voy a quedar como un regalo, me lo voy a abrazar como un regalo y no lo voy a compartir con aquellos que realmente tienen la necesidad. ¿Qué voy a hacer yo con aquella gente que Dios me está poniendo en mi colonia, que a lo mejor muchas veces para la sociedad son los marginados, a los que no nos queremos acercar, muchas veces como iglesia, que está gente de la calle, gente que está a lo mejor envuelta en pandillas, gente que a lo mejor tiene tanta necesidad y está clamando por escuchar el evangelio. Y quiero que ustedes se pongan a pensar, los misioneros que están yendo al otro lado del mundo son la respuesta de muchas oraciones y de muchos clamores de gente que está buscando al único Dios verdadero. Porque todos esos misioneros que están yendo, a lo mejor son la respuesta de gente que allá en el otro lado del mundo está clamando por el único Dios verdadero. Porque si lo vemos, una nación como India tiene 33 millones de dioses, hermanos. Que hay mucha gente que está clamando a un Dios que no es verdadero, a un Dios que es incorrecto. Y muchos de los misioneros que están llegando es el clamor de esa gente por querer conocer al Dios verdadero. O que las naciones vengan también aquí. Es el clamor de esas personas que están buscando a lo mejor el encontrarse con el Dios verdadero. Están adorando a dioses falsos. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la Biblia. La gente que se está desviando, se está equivocando, ¿es por qué? Porque no están adorando al único Dios verdadero. Y si lo ponemos desde ese parámetro, 40% de la población no conoce del Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia no se está movilizando, hermanos. No estamos corriendo con esa estafeta. No estamos queriendo ir con aquellos niños que están clamando por salvación.
No queremos ir por aquellos adultos que necesitan escuchar del Evangelio. Y te pregunto, ¿tú qué vas a hacer con la estafeta que se te pasó? ¿Vas a correr y vas a salir de tus cuatro paredes o vas a salir de tu comodidad para que más gente conozca del Evangelio, hermano? Y algo voy a promocionar radical, algo que aprendí en radical, es que debemos de negarnos a nosotros para que otras personas puedan escuchar de este Evangelio precioso. Negarnos a lo que somos para que Jesucristo viva más en nosotros, para que más gente pueda conectar con el Evangelio y con el único Dios verdadero. Y para cerrar, hermanos, hay mucha gente que está viniendo aquí a México, mucha gente que está bajando de las montañas, mucha gente que está allá afuera en las colonias, que a lo mejor la única oportunidad de escuchar del Evangelio eres tú. La única oportunidad de que ellos puedan volverse al Dios verdadero somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este Evangelio precioso que tenemos? Te dejo esa tarea y que te pongas a reflexionar en este tiempo y espero que haya sido de bendición. Y si tienes alguna pregunta, a lo mejor sobre el tema o sobre lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, conmigo y con mi esposa Oli, pues estamos abiertos a preguntas para después cerrar con una oración. Sí, hermanos, igual el siguiente jueves vamos a continuar con el taller. Son 4 sesiones, esta es la primera. Gracias, Vic. ¿Les puedes compartir un poquito de lo que se va a tratar la próxima sesión? ¿Qué puntos Claro vamos que a sí. ver? La próxima sesión es qué impide que como iglesia se lleve a cabo la tarea de la misión de Dios. ¿Qué nos impide como iglesia? Muchas veces que se lleva a cabo la misión de Dios. Y hay algunos puntos que voy a adelantar. Muchas veces algunos puntos son el miedo o el orgullo, porque muchas veces el miedo va disfrazado de orgullo. Y vamos a ver que muchas veces lo que impide realmente el cumplir con la misión de Dios son esos dos parámetros, a lo mejor. O el que no tenemos un conocimiento pleno de la misión de Dios y muchas veces nosotros mismos como iglesia estamos siendo el impedimento, somos los que impedimos que se lleve a cabo la misión de Dios. Sería más o menos ver ese tema y lo estaría impartiendo mi esposa Olivia Cortés. Muy bien, bueno, hermanos, pues ya vieron, se va a poner bueno. Inviten a más personas de sus iglesias. Gracias por acompañarnos. En el WhatsApp lo vamos a dejar abierto el grupo para preguntas, para dudas y para que nos digan qué fue lo que aprendieron en esta sesión. Sale, que Dios les bendiga y vamos a orar, Vic. ¿Nos guías en oración? Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque podemos ver que tienes un plan perfecto, Padre, y que nosotros debemos de conectar como iglesia con tu plan, con tu corazón, para poder tener compasión por aquellas personas que están clamando por salvación. Te ruego, Padre, que cada persona que esté escuchando este taller se dé cuenta, Padre, que tú no envías a hombres perfectos, Padre, y que es imposible para nosotros como personas el poder cumplir con la misión, Padre. Y como lo dice Segunda de Corintios, ¿quién es digno para semejante tarea? El único digno eres tú, Padre, y sabemos que vamos con tu poder, sabemos que vamos con tu Espíritu Santo, Padre, y que podamos recordar, Padre, que si cumplimos con esa misión es porque vamos en tu nombre y que es tuya la misión, Padre, y que todo lo que digamos o hagamos es porque tú nos lo has dado por medio de la persona de Jesucristo y por medio de tu palabra, Padre, que no es algo que nació en el corazón del hombre, sino que nació en tu corazón, Padre, y que podamos estar contentos y que podamos estar felices con este privilegio que tú nos das, Padre, de poder participar en tu misión, y porque sabemos que somos instrumentos para que más gente pueda conocerte en aquellas naciones, Padre, que están clamando por salvación, Padre, y que todavía no te conocen, Padre Santo. Que podamos estar despertando y que podamos estar viendo con lupa aquellas personas que tú nos estás poniendo, Padre, para que más gente pueda venir al conocimiento y al arrepentimiento de una relación por medio de la obra de Cristo y por medio de tu evangelio precioso, Padre Santo. Te ruego que este tiempo haya sido de bendición y que tu Espíritu Santo haya sido en cada corazón
y que podamos estar despertando para poder ir como luces a aquellos lugares que están en tinieblas, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos la siguiente sesión. Nos vemos el próximo jueves a las 8. Naye, ¿me puedes? Les voy a escribir aquí en el chat mi número. Mándenme un mensajito para agregarlos al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Y ahí nos escriben qué es lo que aprendieron el día de hoy. Mi número es el 33 1309 2554. Nos vemos el próximo jueves y piensen, mediten en qué es lo que estoy haciendo con la estafeta que Jesús me dejó. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Hasta luego, Ruth. Bendiciones. Dios bendiga.